Señor, Él le ha dado gozo a mi corazón y con su amor cambió mi ser y me salvó. Volviendo a nacer. ¿Ya? Buenos días, mis hermanos, los saludo en nombre del Señor. Les doy la bienvenida en este estudio dominical que nos hacemos a través de estos medios sociales y que podamos disfrutar de la bendición de la santa palabra de nuestro Dios, la cual nos enseña en nuestras vidas cuál es la voluntad de nuestro Dios. Les pido que nos unamos en oración para dar gracias a nuestro Dios y podamos encaminar nuestras vidas, Señor, a través de esta santa palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar congregados en nuestros hogares para recibir la enseñanza de tu santa palabra en nuestras vidas, Señor. Ocupa en tu gracia, Señor, a nuestro hermano Mella, quien será el instrumento que tú ocuparás para enseñarnos esta santa palabra. Y que podamos nosotros, tus hijos, Señor, atesorar este alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Y que seamos grandemente bendecidos, Señor, para poder, Señor, tener, Señor, esta esperanza en nuestras vidas, esta luz en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra nos ayuda, Señor, a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en quien es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él esperamos, en Él concedimos todas nuestras necesidades y que Él se manifieste en nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor. Llene tu gracia a nuestro hermano, Señor. Bendice a nuestro amado pastor, a su familia. Amén. Y que podamos en esta mañana, Señor, honrarte y glorificarte, Señor, con la enseñanza de tu santa palabra. Que la bendición de tu Santo Espíritu sea en cada hermano que reciba esta palabra en sus corazones. Lo pedimos y lo suplicamos en los méritos gloriosos de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano Mella, Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Una alegría de estar una vez más aprendiendo de la palabra del Señor. La verdad es que yo soy un alumno como todos ustedes, igual que todos ustedes. El primero que aprende de la palabra del Señor soy yo. Así es que Dios les bendiga en esta mañana. Es una alegría estar a través de este medio enseñando la palabra del Señor y por supuesto ponerla en práctica, esta palabra que Dios nos enseña, pues Dios todo a su tiempo lo enseña para que en los momentos difíciles nosotros podamos enfrentar las dificultades con fuerza, aferrado de la mano del Señor. Y Dios se preocupa de enseñarnos, previo a que ocurran las cosas, cómo tenemos que enfrentar nuestras dificultades. No tengo duda que probablemente hoy día quizás algunos no pusieron al día su reloj, hubo cambio de hora anoche, pero la palabra del Señor queda registrada y esta clase también para que puedan, ¿cierto?, escucharla y tomar aquellas enseñanzas maravillosas que Dios nos va a dar en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Abdías. El libro de Abdías, un repaso muy rápido de lo que hemos ya visto en las clases anteriores. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo tiene 21 versículos, así es que no hay excusa en el sentido de no leerlo. Es un libro muy corto, pero mientras más se lee,
las escrituras, mientras más se repite la lectura de la lección, los 21 versículos toman muy pocos minutos en el día para leerlo. Ojalá usted pudiera leerlo todos los días de la semana, y cada vez que uno va leyendo más las escrituras, va repitiendo este ejercicio de lectura, Dios nos va haciendo comprender cosas que en primera instancia uno lee, pero las pasas por encima. Pero es un libro muy corto, pero muy profundo, contiene enseñanzas que son enseñanzas útiles para nuestras vidas. Aunque los edomitas o el pueblo de Edom existieron hace muchos años antes de Cristo, hasta nuestro día es una lección favorable que nos enseña cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra relación con Dios, cómo debe estar nuestra vida con Dios, cómo debemos estar nosotros administrando nuestros bienes, no olvidarnos de Dios, porque si hay algo que allí el pueblo de Edom ejecutó fue olvidarse de Dios, porque le dio más importancia a otras cosas que a Dios. El autor de este libro sin duda fue Abdías, ¿cierto? Dijimos que Abdías significa adorador de Dios, siervo de Dios, y cuando el siervo de Dios se dedica a hacer su trabajo y bien hecho, allí no hay duda, Dios es el que da la visión, Dios muestra lo que va a venir a este profeta, así es que allí él se aferra a esta gran responsabilidad que Dios le entrega y le enseña. ¿Para quién fue escrito el libro? Bueno, fue escrito para los sodomitas, la nación de Edom. ¿Quién fue Edom? Lo vimos en la clase pasada, y en Génesis habían unos versículos que nos enseñaron de que los edomitas, ¿cierto? Edom es Esaú. Y Esaú, ¿quién fue? Fue hermano de Jacob, y el tema principal de este pueblo es que le jugó en contra fue su orgullo. En esta lección nosotros vamos a ver por qué Edom fue un pueblo orgulloso. Porque el orgullo no nace en nuestro interior por las cosas simples de la vida. El orgullo no nace en nuestro interior por mi nombre, por mi apellido, porque la verdad es que nosotros no tenemos mayor importancia ni mayor injerencia, ni somos personas tan importantes para orgullecernos de nosotros mismos. Decía allí el versículo 3 de la lección pasada, la soberbia de tu corazón. Y partía allí la lección, aquí ya te he hecho pequeño, ya estás derrotado, ya estás abatido. Porque en tu corazón se ha adueñado de ti la soberbia. O sea, en otras palabras decíamos, el orgullo ha inundado tu corazón. Y aunque tú te remontes hasta lo más elevado que haya, decía la palabra, hasta las estrellas, dice Dios, es tan grande su poder que aún hasta de ahí yo te derribaré. La soberbia de tu corazón, pequeño, abatido. Dios le dice, ya estás fracasado ya. Y aunque Edom no estaba aún fracasado, porque cuando Abdías pronuncia este mensaje, Edom era grande. Pero vimos en la clase pasada que la apariencia de muchos nos hace aparentar cosas. Pero en el interior Dios ya ve que el corazón del hombre orgulloso ya está derribado, ya está abatido. Aprendimos que en este mundo no se premia al derrotado, sino que todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere ser grande, todos quieren ser inteligentes. Edom fue grande, Edom fue rico, fue millonario, para decirlo en nuestro idioma. Pero tristemente a Edom le pasó en contra su orgullo. Y el principal error de Edom fue rechazar la palabra de Dios. Se olvidó de los principios espirituales, se olvidó de que había un Dios, se olvidó de reconocer de que la creación no había sido hecha por casualidad, sino que todo lo que está hecho y todo lo que existe ha sido generado y creado por la mano de Dios. Por lo tanto, a veces 2, 3 títulos
un posgrado, 2 posgrados, viajes al extranjero, no llenan nuestra vida ni nuestro corazón. Porque a veces, cuando no vive Dios en nuestro corazón y ponemos nuestros títulos delante o nuestros bienes, tristemente dice la palabra de Dios que allí Dios aborrece a ese de ojos altivos. Dijimos que el orgullo es como la ebriedad. La persona que está bajo los efectos del alcohol cree que nunca reconoce que está ebrio, nunca reconoce que está hablando cosas sin importancia, cree que su discurso es el mejor, todo el mundo se da cuenta, pero la persona ebria no asume su condición de ebrio y no asume que todo lo que dice no tiene absolutamente ninguna importancia. Es más, las palabras que utiliza muchas veces son incoherentes. El orgulloso es distinguido de la misma forma. No se reconoce este error en su vida, no reconoce que es una persona orgullosa. Todo el mundo se da cuenta, pero el orgulloso no se da cuenta. ¿Y qué mejor definición? Ser orgulloso es vivir la vida sin Dios, es dejar a Dios en segundo plano. Por eso decíamos en la clase pasada, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, decía el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después de eso, dice la palabra de Dios, hallaréis descanso para vuestras vidas. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hablamos también de que Edom tenía 3 ciudades muy importantes, Temán al sur de ese país o de ese reinado, Bosra en el norte y Sela, que actualmente, cierto, es una ciudad muy turística que hoy en día se le llama Petra, que probablemente muchos de ustedes la habrán visitado. Yo no he tenido aún la oportunidad, pero hay algunas fotografías que puse en las presentaciones de hoy día para que usted vea dónde está enclavada la ciudad. Son, la verdad, son fotografías, pero donde allí se aprecia cómo fue esculpida la ciudad en medio de una roca. Gracias al hermano Esteban, ahí él ya está mostrando, si usted se fija, en esa fotografía, la ciudad de Petra o Selá estaba esculpida en la roca, es decir, un camuflaje perfecto, natural. Una de las estrategias hoy día en la guerra es el camuflaje, pasar inadvertido, o sea, obtener la más corta distancia frente al enemigo para poder ser destruido. Ellos se sentían poderosos, ellos decían, aquí, en este lugar, nadie me va a sacar, nadie me va a derribar, pero Dios ya lo dijo, y lo dijo mucho antes, aunque te remontes a las alturas, aunque vueles por el espacio, aunque llegues a las estrellas, Dios le dice, ya estás derrotado y yo tengo el poder para derribarte en donde tú subas. La enseñanza de la clase pasada es que tenemos que vivir con Dios y Dios debe estar en nuestro primer lugar. El hombre que vive sin Dios es un hombre triste, es un hombre vacío. Y podemos aparentar muchas cosas, vivir una vida feliz, una familia feliz, hijos felices, pero a veces en el interior del hogar hay destrucción, y no tan solo en la gente que no conoce a Dios, lo digo también en los matrimonios y en las familias cristianas. Hombres y mujeres que llevan a veces una vida destruida porque, aunque han conocido a Dios, han conocido su palabra, pero no han querido practicarla, no han querido someterse a la palabra de Dios. Dios es extraordinario. Y las lecciones que Dios nos da en la vida cuando nos sometemos a Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Hoy día vamos a aprender unas lecciones que son maravillosas. Créame usted, y lo digo antes de comenzar la lección, que el primero que ha sido sacudido por esta lección ha sido yo como profesor. Porque el que prepara la lección, el que escudriña, el que se ve allí en medio de esto, comienza a descubrir cosas que martillan nuestro corazón.
Y esta es palabra de Dios. Y yo me preguntaba mientras me hablaba, yo no puedo esconder las verdades que yo estoy leyendo, las verdades que Dios me está mostrando a través de esta lección, porque créame que hoy en día es muy fácil predicar de gracia, es fácil predicar de amor, es fácil predicar de misericordia. ¿Para qué le digo predicar de prosperidad? Tristemente, es muy difícil predicar de justicia, predicar de juicio. Pero Dios es justicia. La palabra, Jesús lo dijo, que Dios es justicia. Allí Jeremías anuncia, muchos años antes de Jesucristo, dice, en su tiempo Judá será libertado y se le llamará su nombre Jehová, justicia nuestra, anunciando que un día la justicia se haría presente sobre la faz de la tierra. Versículos dirigidos a Jesucristo, dedicados a este Jesús que murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, Dios es justicia, y como Dios es justicia, Él aplica la justicia. Dios nos bendiga en esta mañana. La lección de hoy va del versículo número 5 al versículo número 9 de Abdías. Y vamos a leerlo en forma muy detenida, porque en estos versículos están las razones por las cuales Edom fue un país o una nación orgullosa. Verso 5 de Abdías dice: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudrilladas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían de tu pan pusieron lazos debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Estos versículos de hoy día nos enseñan por qué el orgullo de este pueblo llegó tan alto. En la primera lección, nosotros vimos que Esaú era un hombre carnal. Era un hombre que anhelaba lo inmediato, lo que estaba a la mano. Él no pensaba en las cosas espirituales, no pensaba de que había un Dios soberano, que fue el Dios de su padre, de su hermano, sino que lo que a él le interesaba es lo que está a mano. Y obviamente, ¿qué es lo que está a mano a veces? El dinero, las cosas materiales, las que vemos, esas están a la mano, esas son importantes para muchos, pero Dios no se ve. Por lo tanto, Dios no tiene la importancia para atesorarlo en nuestro corazón. No hay nada de malo en tener cosas materiales, pero la tragedia del hombre comienza cuando las cosas materiales se vuelven el centro de nuestras vidas. Si hay algo que Dios quiere de todos nosotros, es que seamos prósperos, es que tengamos un buen sueldo, es que tengamos una casa hermosa, bonita, ojalá con piscina, que a veces es el sueño de todos. Un auto del año, ojalá. Dios quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. La tragedia se activa cuando por las cosas materiales nos olvidamos de Dios. Y Dios pasa a ocupar un segundo o un tercer lugar, y quizás, por no decirlo, el último lugar de nuestra vida. Esaú era un hombre materialista,
carnal. El gran problema que engendró Esaú en su familia o en este reino, en estos descendientes de esta nación, sin duda fue un sentido materialista. Y sin duda, aunque la palabra de Dios dice que Esaú y Jacob se reconciliaron, sus descendientes sembraron el orgullo y el odio entre las dos naciones hasta nuestros días. Dijimos que Edom era un país orgulloso. Y el orgullo es la idea de vivir sin Dios, es decir, todo lo tengo, todo es mío, soy grande, soy superior que todos los demás, lo tengo todo, por lo tanto, Dios para mí no significa absolutamente nada. La clase pasada, la palabra de Dios nos enseñaba y Dios le decía a este pueblo Edom, aunque tú subas a las alturas, aunque seas grande, aunque te creas Dios, aunque tengas dinero, aunque te vayas lo más lejos posible, aunque te vayas a Marte como lo ha hecho la NASA en estos días, yo aún donde tú llegues, yo te derribaré, dice Dios. Pero vamos a analizar en esta mañana cuáles fueron los motivos que le hizo a esta nación que fuera una nación orgullosa. La lección de hoy nos enseña por lo menos 4 motivos, y quizás habría muchos más, por los cuales ellos fueron orgullosos. Verso 6 de la lección de hoy dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Esaú o Edom era un pueblo rico, tenía tesoros, era un hombre, era una nación millonaria. Por lo tanto, el primer motivo, tenía mucho dinero. Y cuando hay dinero, ¿para qué Dios? Si Dios no es importante. El segundo motivo, verso 7, dice, todos tus aliados te han engañado. Edom tenía muchos amigos y su pensamiento era, si todos están conmigo, ¿quién será contra mí? Tenía un pensamiento contrario a la palabra de Dios, porque las Escrituras nos enseñan que si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? Él pensaba lo contrario, si tengo muchos amigos y todos están conmigo, Dios no puede hacerme nada. Pensamiento errado. Verso 8 de la lección de hoy dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Ese es otro tema, la sabiduría. Edom tenía muchos sabios, títulos, posgrado, conocimiento. Pero ahora Dios le está diciendo, de nada te va a servir. Verso 8 nos da otro antecedente. Los sabios de Edom, mucha sabiduría. Verso 9 ahora. Dice, tus valientes o Temán. Dijimos que Temán era una de las ciudades de Edom. Y allí era una ciudad bélica, era una ciudad donde estaban aposentados los ejércitos de Edom. Por eso es que la Escritura dice, tus valientes o Temán. Era una de las principales ciudades militares que tenían los edomitas. Un ejército militar. Y ellos pensaban porque tenían tecnología de guerra, porque tenían la última generación de armas, eran fuertes e invencibles. 4 motivos que hacían que Edom fuera una nación orgullosa. Porque tenían dinero, porque tenían muchos aliados, muchos amigos, porque tenían hombres sabios, eran hombres que practicaban, estudiaban y se documentaban mucho. Por lo tanto, la sabiduría era un elemento principal para su vida. Conocimiento humano. Triste, porque no es conocimiento de Dios. Y porque tenía un ejército poderoso y que no serían derrotados. Pero en estos versículos de esta mañana, lo primero que se hace sentir es la voz de Dios.
Y en el verso 5 de la lección de hoy nos relata y nos dice, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo han sido destruidos? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? El versículo describe una acción, una actitud propia de los ladrones. Y lo normal es que cuando el ladrón hace de sus hazañas y entra a una casa a robar, el ladrón siempre está nervioso porque puede aparecer la policía, puede aparecer el dueño en forma inminente, por lo tanto, siempre hay nerviosismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el ladrón? Siempre se lleva lo más preciado. Si hoy en día pusiéramos este ejemplo y entrara un ladrón a una de nuestras casas, Dios no lo quiera, no lo permita, pero ¿qué se llevaría? Probablemente los televisores, las cosas de valor, que pueden ser transportables y sacadas en forma rápida. Lo más valioso. Pero lo que Dios le está diciendo a Edom en estos versículos dice, los ladrones no se llevan todo, pero cuando vengan a ti, no quedará absolutamente nada, porque el enemigo va a limpiar o va a barrer como langosta todas tus cosas, todas tus pertenencias, nada quedará. Es decir, ni siquiera se llevarán lo valioso, se llevarán todo, no quedará nada. ¡Qué tremenda tragedia! Y aún Dios les dice más, cuando los vendimiadores cosechan las uvas, dejan los rastrojos para los pobres, pero cuando los vendimiadores lleguen a ti, no dejarán ninguna uva. Limpiarán todo. Y la causa de todo ello es que tú pensabas vivir sin mí o sin Dios. El orgullo tomó cuenta de tu corazón. La soberbia se apoderó de tu vida. Pensabas que no necesitas de mí, yo que soy Dios, les dice Dios. Pero te digo que cuando el mal llegue a tu vida, no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra. Y ahora Dios enuncia el primer problema que ellos tienen. Y el primer problema que ellos tuvieron fueron riqueza, dinero. Y antes de entrar al primer tema, hablemos un poquito de Edom. Edom estaba en el norte de Babilonia, de Asiria, y en el sur estaba Egipto. Por lo tanto, en ese mapa que ahí se muestra, en el sector sur está el reino de Edom. En el norte hay varios reinos, pero el de más al norte es el reino de Asiria, que prevaleció, invadió todos los reinos que están al norte de Edom. Al sur de Edom, que no se ve en el mapa, estaba Egipto, un gran reino. Y cuando los babilonios iban a Egipto, una de las rutas obligadas era pasar por Edom. Y cuando los egipcios subían e iban hacia el sector norte, hacia Asiria, uno de los pasos obligados era pasar allí a Edom. Edom era un lugar estratégico. Entonces, ¿qué pasaba? Los mercaderes egipcios, cuando viajaban y tenían que pasar por lo menos una noche en Edom. Y lo mismo ocurría con los babilónicos. Edom se había transformado en un centro importantísimo en la ruta comercial de los países más ricos de esa área. Edom era un país rico. No había pobreza, no había necesidad.
Y había mucho dinero. Y cuando hay mucho dinero, cuando hay muchos bienes materiales, decía yo, y lo repito, ¿para qué Dios? Cuando hay abundancia de alimentos, cuando el refrigerador está rebosante de alimentos, cuando la billetera está abultada, ¿para qué Dios? El primer problema de Don fue el amor al dinero. Y voy a pronunciar este tema que es importante y que es un tema delicado. Pero está en la palabra de Dios y tengo que decirlo. Y yo sé que mi pastor muchas veces él nos ha educado con respecto a este tema, principalmente a nosotros, los profesores, y nosotros hemos retransmitido esta palabra a nuestros alumnos. Que hay cristianos que tienen un concepto muy equivocado con respecto al dinero. Algunos cristianos dicen, los cristianos no deben de preocuparse por el dinero, en absoluto. El dinero no es de cristianos. El dinero no es de este mundo, porque el cristiano solo debe pensar en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Pero yo quiero decir en esta mañana que mientras vivamos en este mundo, el dinero es importante, y es muy importante. Porque si no fuera importante el dinero, cuando usted vaya al supermercado a hacer las compras para abastecer su hogar en forma mensual, y cuando vaya a pasar por la caja y tenga que pagar, dígame si el dinero no es importante. Es muy importante. Por lo tanto, lo que Dios nos enseña en esta mañana es cómo nosotros debemos de cuidar y administrar lo que Dios nos permite tener. El dinero es importante, pero si hay algo que Dios nos enseña en esta mañana, si hay algo que nos puede estar arraigado en nuestros corazones, es el dinero. Son las cosas de valores. El dinero es algo que Dios nos permite tener para una muy buena administración nuestra. Y debe ser bien controlado y administrado. La gran necesidad del hombre hoy en día es tener paz en el corazón. Y cuando tenemos paz en el corazón, cuando Dios vive en nuestras vidas, cuando podemos dormir una noche plácida y al otro día cuando despertamos lo primero que hacemos es doblegarnos a las plantas de Dios, Dios nos guía y nos muestra el camino perfecto. Y no hay errores en nuestra administración familiar y personal. Pero la palabra del Señor nos dice en esta mañana, ¡ay de nosotros si nos olvidamos de Dios y le damos importancia a este dinero que a veces nos quita el sueño por mucho tiempo? Si nos olvidamos de los principios divinos, los resultados que nosotros obtenemos son realmente tristes. Si nos soltamos de la palabra de Dios, que fue enseñada de nuestra niñez, que ha sido parte de nuestra vida, si tratamos de cambiar los principios que hemos aprendido en nuestra vida, los resultados son tristes. Por eso debemos de usar la sabiduría que Dios nos presta para administrar lo que Dios permite que nosotros tengamos. Y no tener un mundo de deudas que no nos permite dormir en las noches, que despertamos a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Yo creo que todos hemos pasado por esos aprietos financieros. Dice la palabra del Señor, cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón. No dé de mala gana ni obligado, porque Dios ama al que da con alegría. Lucas también revela allí, dice, luego le dijo al hombre, Lucas 14, entre los versos 12 y 14, dice, luego le dijo al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti. Y esto sería tu real recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, invita a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz. Porque ellos no tienen con qué pagarte. Y si te recompensara, es la resurrección de los justos. Es decir, cuando tú das, y das de corazón, cuando le das a los pobres, a los que no tienen, cuando no te pueden retribuir, siéntete feliz, siéntete recompensado, al que está necesitado, al que tú le das, porque el que retribuye al hombre es Dios. Tristemente, yo he visto en mi vida que muchos llegan a las iglesias aparentemente con un arrepentimiento que no es veraz, y llegan con el propósito de que acercándose a Dios les va a caer dinero del cielo, y que probablemente siendo un buen cristiano y yendo a la iglesia y cumpliendo con todo, les espera un futuro próspero, lleno de dinero, lleno de cosas materiales. Dios quiere que seamos felices, que tengamos una hermosa vida, pero lo que Dios nos ofrece es otra cosa. Es estar con nosotros hasta el último, y el hombre que entrega su vida a Dios hasta el último de su día, nunca vivirá desamparado, porque el que se preocupa de protegernos a todos es Dios y de darnos lo que realmente necesitamos. Dios es justo y Él hace justicia. El manual de administración de todo esto es lo que tenemos aquí hoy en día. Es esto, la palabra de Dios. El mejor manual de administración más extraordinario que yo conozco es la Biblia. Si cumplimos al pie de la letra las recomendaciones que Dios nos da, vamos a ser prósperos, a tener una vida feliz y amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero lo que menos hacemos los que cristianos es cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña. La lección de hoy nos enseña que lo más importante en la vida de los hijos de Dios es tener paz en el corazón, sentirse con paz. ¿Estamos con paz en el corazón? Porque teniendo una relación permanente con Dios, si yo ando con Dios, si yo me muevo con Dios, Dios me da la paz a mi corazón. En otras palabras, Dios nos enseña que mientras damos, y damos con alegría, y damos al pobre, al necesitado, en lo que Dios nos exija, aunque Dios no necesita nuestro dinero, y quiero ser franco en esto y directo en decirle de que Dios no necesita el dinero de nadie. Dios es el dueño del oro, de la plata. Pero Dios nos establece desafíos en la palabra de Dios. Una ley totalmente contraria. Porque lo normal que nosotros pensamos es que mientras menos doy, más tengo. Y la palabra de Dios nos enseña que mientras más damos, dice Dios, más bendecidos somos. Y lo que más nos cuesta es dar. Este es un desafío. Practiquémoslo. ¿Quiere usted ser próspero? Yo quiero serlo, yo quiero practicarlo. Y las veces que lo he practicado, Dios me ha sorprendido. Créame que Dios me sorprende en esto. ¿Cuál es el primer paso? Mantenernos en oración con Dios. Contacto con Dios. Lo único que esperamos de Dios a veces son los milagros. Pero el milagro que Dios más grande nos enseña es nuestra propia administración con nuestro dinero. Enseñarnos a comprar lo que realmente necesitamos. Dios es grande. Dios hace milagros, porque el que le abre las puertas es Dios. Y uno no tiene la imaginación que Dios nos entrega. Dios es grande. Y en esta mañana Dios nos enseña que Don corrió tras el dinero.
se hizo grande, se hizo orgulloso. Uno de los motivos del orgullo es que creemos tener todo. Pero la palabra de Dios dice, no, lo primero que debe estar en nuestro corazón es este Dios grande y poderoso. Sin Dios podemos tener mucho dinero, pero no vamos a ser felices. Con Dios también podemos tener dinero, pero Dios dice que tendremos paz. Dios nos enseña a tener paz y a tener felicidad. El problema de Edom es que su confianza estaba depositada en el dinero. El dinero no es malo, pero cuando nuestra fe y nuestra confianza se deposita en este elemento tan vital para la vida, entonces se nos viene un mundo encima. Dios nos ayude a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. El segundo problema de Edom, tus aliados te han engañado. Los amigos. Si yo estoy lleno de amigos, si yo tengo muchos amigos, dice un dicho, es mejor tener amigos que tener dinero. Cuando los babilonios y los egipcios transitaban las rutas comerciales, todos pasaban por Edom y todos les daban hospedaje, comida, les prestaban favores, y la retribución de estos favores era que ellos tenían protección militar. Por eso ellos creían que eran invencibles para la guerra. Nadie los podía derrotar porque sus amigos estaban por sobre todas las amenazas. Lo que Dios nos enseña en esta mañana, en este pasaje, nos dice cuidado con los amigos. No te confíes de los seres humanos. No deposites toda tu confianza en los seres humanos. Los seres humanos fallan. Nuestros seres queridos, aún nuestra familia falla. El pasaje de hoy habla de amigos que llegan a la casa, que entran como buenos amigos, que se sientan a la mesa como amigos y que comen de la mesa, de lo que hay en nuestras mesas, de nuestro pan. Pero sin embargo se transforman en nuestros peores enemigos porque en el hombre existe la traición, toman nuestros lugares y finalmente hasta nosotros mismos somos cuestionados por los propios amigos. Dios nos enseña en esta mañana, y quiero que me entiendan lo que le estoy diciendo, que nosotros debemos vivir una vida confiados no en las amistades, no en los amigos, sino que la vida de un cristiano debe estar cimentada en el conocimiento de Dios, en que Dios debe vivir a nuestro lado. Nuestra vida está sustentada en Cristo y el único que nos sostiene es Dios. Y aunque el ser humano nos traicione, yo le puedo decir que si hay alguien que permanece fiel a nuestro lado, es Dios. ¿Cuántos en esta mañana quizás podrán recordar han perdido su familia, han sido aborrecidos por la causa de Cristo, se han quedado solos, pero el único que ha estado a su lado y les ha acompañado toda una vida ha sido el Dios creador de los cielos y de la tierra, y han tenido victoria. Y a muchos, cuando les vamos a despedir ahí al cementerio y le cantamos estos maravillosos himnos que cantamos en nuestra iglesia, los cantamos con alegría, porque un victorioso, porque un vencedor ha partido a la presencia de Dios. La confianza de los edomitas estaba construida en los amigos y no en Dios. Y si hay que aprender en estos días, tenemos que aprender que nuestra vida debe estar construida en Cristo y no en los amigos. El problema de Edom decía, tengo amigos, tengo muchos amigos, además mis amigos son poderosos, por lo tanto si mis amigos son poderosos, ¿quién me va a hacer daño si estoy protegido? Pero Dios le dice en esta mañana, tus amigos te invadieron y te robaron todo y no te dejaron absolutamente nada. Tus amigos egipcios, tus amigos babilónicos, nada te dejaron. El tercer problema de Edom
es que ellos depositaban su confianza en la sabiduría. El tercer problema era la sabiduría. Hay un texto en Primera de Reyes, verso 4:30, dice, solo lo voy a leer, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. ¿Quiénes eran los orientales? Hacia el oriente estaban los edomitas. Y aún dice que aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, que Israelita, y que Man, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso Salomón 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 5.000 cantares. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo, la sabiduría que Dios nos da a nosotros, a los que hemos creído, a esos pequeños, a esos que fueron sacados literalmente del basurero, viene de parte de Dios. No viene de libros, no viene de las estrellas, no viene de pergamino, viene de parte del Creador de la vida. Así que siéntase orgulloso. Probablemente no tendrá un título, no tendrá un posgrado, pero lo que Dios nos enseña a través de este libro es a ser hombres sabios. ¿Qué nos resta? Nos resta seguir las instrucciones de este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Dios quiere que crezcamos en conocimiento. Y si usted tiene la oportunidad de estudiar, yo le digo en esta mañana, estudie. Jóvenes que quizás están viendo la lección esta mañana, estudie, sea el primero. Acumule el máximo de conocimiento. Ocupe el primer lugar. Pero la primera recomendación de esta mañana, el primero que debe estar en su corazón, es Dios. No puede sacar a Dios y reemplazarlo por los conocimientos que se va a adquirir. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo digo en esta mañana, y los pobres, aquellos que no tenían mayor importancia, Dios los ha rescatado y les ha enseñado cosas maravillosas. Por lo tanto, si usted quiere tener muchos títulos, Dios le dice esta mañana, bienvenido sea. Si usted quiere tener mucho conocimiento, bienvenido sea. Si usted quiere ser un hombre próspero en la vida, en todos los aspectos, porque se ha documentado de todo, muy bien. Pero lo primero que debe estar en su corazón es la presencia de Dios. El problema de Edom no fue un país culto, no fue la cultura. Todo lo contrario, lo primero que acumuló en su corazón fue la cultura, le pasó la cuenta. Triste. Porque dejó de lado a Dios. Por culpa del diploma, por culpa del posgrado. Lo que Dios nos enseña esta mañana es que este Dios, contacto que tenemos con Él, que es diario, debe ser todos los días. Y el último problema de los edomitas es que ellos confiaban allí, oh, tú valiente Sotemán, su ejército. Edom decía, yo soy una nación poderosa. Nadie puede subir a esta montaña. Tengo un ejército poderoso, tengo dinero, soy invencible. Y Dios dice, mentira. Porque un día llegó el enemigo y de nada sirvió tener poder. ¿Cuántos tienen poder hoy en día y no les sirve para nada? ¿Cuántos anhelan poder en la política? ¿Cuántos anhelan poder empresarial? ¿Cuántos quieren tener dinero para poder hacer tantas cosas? Pero hay momentos en la vida en que ese poder no sirve absolutamente para nada. Porque cuando llega la tristeza al corazón, cuando llega la enfermedad, no hay dinero que pueda solventarla. No tenemos dinero. No podemos comprar, porque con el dinero podríamos comprar todas las farmacias del mundo. Pero tenemos a Dios en nuestra vida. Y este Dios es un Dios que nos da sanidad. Es un Dios que nos mantiene invictos para esperar un día
el regreso de Jesucristo. Dios está preocupado de enseñarnos a ser buenos cristianos. Y la lección de hoy día nos enseña que nosotros debemos ser buenos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, exitosos, fieles a Dios, porque el que es fiel a Dios puede ver la misericordia de Dios que hay en nosotros y que no vivamos tropezando con la misma piedra y repetimos la misma acción y caímos de nuevo en lo mismo porque no queremos aprender de la palabra de Dios ni estar en comunión con Dios. Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras preocupaciones, Dios conoce nuestras derrotas, nuestras victorias. Por eso en esta mañana Jesucristo nos dice: el único que da paz y da esperanza soy yo. Con Edom no funcionó. Edom puso su confianza en otras cosas. Pero la palabra del Señor nos enseña hoy en día que la confianza para nosotros debe estar puesta en Jesucristo. Las personas fallan, los amigos fallan, el dinero se acaba, el conocimiento no lo es todo. Dios nos dice en esta mañana: ven a mí y yo te haré descansar. Nos quedan la próxima lección, vamos a ver allí las acusaciones que Dios le hace a este pueblo en contra de su hermano Jacob. Muy importante. La verdad es que esta palabra ha sacudido a este profesor y yo no tengo duda que también ha sacudido su vida. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le bendiga a mi hermano Insunza. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén, mi hermano. Demos gracias por esta palabra aprendida, una palabra que nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a poder encaminar nuestras vidas a través de Cristo y sobre todo a reafirmar nuestra fe en Cristo, que nosotros somos hijos de Dios, somos los que estamos aquí en este mundo para dar testimonio de que hay un Dios vivo. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar a seguir luchando en este mundo hasta que Dios nos llame a su presencia para poder nosotros dar cuenta de nuestras obras ante nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que no llegue ese momento, nosotros debemos seguir reafirmando nuestra fe y nuestra esperanza en esta santa palabra que ha sido enseñada en nuestras vidas por nuestro hermano Omeya, que ha sido el instrumento que Dios ha ocupado, y llamarnos a reflexionar. Oremos por esta santa palabra, mis hermanos. Bendito Dios, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Gracias por esta santa palabra exhortada en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra nos reafirme nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Él nos llama a través de esta palabra a poder tener esa confianza en Cristo, Amén. Tener esa confianza en nuestro Dios, en Así su es, Santo Señor. Espíritu, en el cual nosotros esperamos y confiamos que su Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas. No podemos confiar en las cosas de este mundo, porque estas Sí, cosas de este Señor. mundo son pasajeras, son precederas. No así la gloria de nuestro Dios, que es eterna, que es una manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas y que sabemos que cuando lleguemos a esa santa gloria podremos estar nosotros en una vida verdadera. Por eso te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Reafírmala en nuestros corazones. Amén. Cristo se manifieste en nuestras vidas. Así es, Señor. Cada hogar que ha participado de este estudio dominical sea grandemente bendecido, porque son tus nuevos templos, Señor, en donde nos congregamos para alabarte, glorificarte y santificar tu nombre, Señor. Amén. Bendice a nuestro amado pastor, Señor, Amén, sí, Señor. su familia, que él sea el Amén, siervo sí, que te Señor. sirva, Señor, y Cristo confirme esta palabra en nuestros corazones. Gracias, mi hermano Mella.
Ahora Amén. los invito a pedir la bendición para retirarnos de esta conexión por los medios sociales y pedimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que proviene del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dios nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros y a nuestro amado pastor y nuestro hermano Meyer. Amén. Sí, recordarles, mis hermanos, que también a las 12:10 vamos a tener la Escuela Dominical de los Niños por nuestras hermanitas profesoras, liderada por nuestra hermana... se me fue el nombre de mi hermanita. Bueno, están mis hermanas profesoras de la 9ª y 10ª clase preparándose para poder ellas entregar la palabra de nuestro Dios a nuestros niños. Dios bendiga a todos nuestros niños y a sus profesoras. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Y así Amén. es una alegría estar reunidos por estos medios con todos ustedes. Que Dios sea en nosotros. Amén. Amén.